Muy buenas tardes. Deseo saludar a la senadora y presidenta Olga Sánchez Cordero y a través suyo saludar a toda la mesa directiva. Saludar de manera muy especial a la senadora Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. Saludar con sincero afecto al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a la diputada Aleida Álvarez, representante de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, al presidente del Grupo Amistad México-Chile, al diputado Juan Francisco Espinosa. Saludar a través de Verónica Rocha, encargada de negocios de la Embajada de Chile, a todo el equipo de la Embajada que ha hecho posible este encuentro y también a todo el cuerpo diplomático que se encuentra presente en esta sesión solemne. A través de nuestra cónsul, si de Gabriela estamos hablando, el reconocimiento también para todo el cuerpo consular. Quiero saludar de manera muy especial a la secretaria de Cultura, Alejandra, muchísimas gracias por el esfuerzo y el compromiso con Gabriela, con la poesía, con la cultura, con la lengua, con nuestros pueblos. Quiero saludar a todas las y los senadores y a las y los diputados presentes también en este homenaje. Y permítanme saludar de manera muy especial también a Cris Naranjo, gobernadora regional de la región de Coquimbo, a su jefa del Departamento Social y de manera muy especial al director de la Escuela Museo Gabriela Mistral de Paihuano y a través suyo saludar también a las comunidades educativas que nos acompañan en el día de hoy. Para mí cobra un hondo significado esta invitación. Es importante por el momento en que se cursa, también por la conmemoración que se justifica. Desde luego por Gabriela Mistral, la figura central de este reconocimiento y celebración. Y es importante por los dos pueblos que la evocan, nuestro México lindo y querido y Chile, nuestra tierra fértil, que dan cuenta de esta remembranza de los lazos históricos que nos predestinan a caminar juntos. Este es un momento crucial para Chile y lo es para mí como senadora de la República. Lo ha sido en el ejercicio de mi cargo como presidenta de la Cámara Alta, lo fue también como candidata presidencial de nuestra coalición. Nuestro país está próximo a cerrar el proceso constituyente que se precipitó hace 1000 días, en octubre del año 2019, abriendo con ello un cauce político e institucional inédito en nuestra historia. Por primera vez, una convención constituyente elegida por votación popular, con una composición paritaria, con participación proporcional de los pueblos originarios, con representación de los 28 distritos electorales en los que se divide territorialmente nuestro país, nos entrega al cabo de un año de deliberaciones y acuerdos una propuesta constitucional que estamos llamados a ratificar en las urnas el próximo 4 de septiembre. Ese día, más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas inscritas en los registros electorales, vamos a concurrir a nuestros lugares de votación para decidir si aprobamos o rechazamos el texto propuesto. De ser aprobado, el texto entra a reemplazar a la actual Constitución originada en septiembre de 1980 bajo la dictadura civil-militar. De lo contrario, si se rechaza, esta sin más continuará vigente, lo que entraña un contrasentido, porque 8 de cada 10 electores se pronunció por cambiarla a través de una constituyente elegida por votación universal, y actualmente no existe un mecanismo institucional que satisfaga dicha expectativa. Sin embargo, cualquiera sea el resultado, Chile habrá transitado hacia un nuevo nivel de madurez política. Tras los debates sostenidos, el siglo XX chileno habrá quedado definitivamente atrás. La sola aspiración
a un Estado constitucional democrático, plurinacional y social de derechos, de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es un salto irreversible de la conciencia moral y política, admitido incluso hoy por sus principales detractores. Estamos sin duda siendo protagonistas de una nueva era, cuyos contornos aún nos resultan imprecisos, pero nos conmueve y nos convoca. En un contexto histórico diferente al nuestro, también Gabriela enfrentó un cambio radical de época. Lo decía la senadora Beatriz. Gabriela frisaba la edad de Jesucristo cuando hace 100 años partió a México. Venía siendo testigo de la gradual y cruenta extinción del régimen oligárquico y de la Constitución de 1833 que le había dado sustento. Vivió la emergencia solitaria de la clase obrera y de las luchas del proletariado urbano y de la miseria de las salitreras. En ese año, en 1922, se publicó en Nueva York su libro Desolación. Aún adolescente, fue conmovida por la tragedia de la Escuela Santa María de Iquique, donde murieron mujeres, hombres, ancianos y niños, que pedían vivir una vida mínimamente digna. Alrededor de 2.000 víctimas fue el saldo que dejó entonces la represión militar, que en los años siguientes se acrecentó a fuerza de una violencia institucionalizada destinada a resistir el irrefrenable cambio social. El país atravesaba por una prolongada inestabilidad sanitaria, económica y política. Venía saliendo de la más importante pandemia del siglo pasado, como lo fue la influenza española, que solo entre 1918 y 1921 se cobró más de 40.000 vidas. La decadencia de la industria del salitre estaba teniendo un efecto inmediato y devastador sobre los ingresos y el valor de las importaciones. El Gobierno y el Parlamento permanecían insensibles a las nuevas demandas sociales generadas por el cambio estructural de la sociedad y por el incipiente aumento de la conciencia política. Se agotaba, pues, una estrategia de desarrollo y con ella el régimen político oligárquico. Cuando escuchaba las palabras y la reflexión de Héctor Vasconcelos respecto de nuestros artistas, de Mata, de Neruda, de las confesiones de Gabriela, sin duda Gabriela nunca fue santa de la devoción de aquella élite oligárquica, de la que el presidente de la época era uno de sus exponentes. ¿Cómo no recordar aquí, teniendo a mis espaldas al hijo de José Vasconcelos, cuando el presidente chileno le dice: «Hay chilenas más inteligentes y dignas», respondió en el tono desenfadado que lo caracterizaba cuando se le informó de la invitación de José Vasconcelos a la poeta chilena. Pero es bien cierto que tampoco ella hizo nada por conseguir la aceptación de la aristocracia terrateniente ligada a la emergente burguesía minera industrial. La respuesta de Vasconcelos es algo que aún resuena en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Vasconcelos en un telegrama dice, tras conocer esta frase del presidente de la época: «Estoy segura que en México está lo mejor de Chile». Es algo que agradecemos. Gabriela era de convicciones firmes, fundadas y acrisoladas por una experiencia de vida junto a los pobres, junto a los humildes y desempoderados. Tal vez por ella, las generaciones que protagonizaron las más importantes transformaciones de su tiempo vieron en ella la luz que iluminaba sus vocaciones políticas. Me emociona que México recuerde a Gabriela a 100 años de su testimonio. Agradezco esta generosidad como chilena, como heredera de nuestra raza, como mujer, como maestra y ciertamente como latinoamericana, porque significa que su trabajo ha tenido resonancia,
porque implica que Gabriela ha trascendido y con su obra lo hemos hecho todos nosotros. Y esto es motivo de gratitud hacia quienes elevan nuestro espíritu a lo más alto. Ella lo sabía. Una labor no solo tiene significado por sí misma, sino por su resonancia, escribió. El radio de contagio que ella cubre revela su fuerza y duplica su valor. La obra de José Vasconcelos pertenece a las que han efectuado un verdadero contagio espiritual. Fue una primera piedra que soportó las edificaciones levantadas durante décadas sobre ella y que capturaron el sentido asignado por cada una de las sucesivas generaciones, que a su vez cambiaron el sentido de nuestras propias interpretaciones acerca de la educación, del servicio público y de la belleza del lenguaje. Si la recordamos es porque en realidad es una presencia latente, comprensible por todos nosotros y por todas nosotras, contemporáneos de ambos pueblos. Por eso podemos desentrañar de las visiones de Gabriela y Vasconcelos esa esencia que todavía percibimos en nuestras conquistas presentes. Cuando Gabriela reflexionaba acerca de los congresos del niño patrocinados por el Universal y de la Junta Protectora de la Infancia, no existía aún la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Código de la Educación y la Carta de Derechos del Niño eran solo intuiciones. Sin embargo, en aquellas aspiraciones palpitaba el enfoque de derechos y la consagración constitucional de aquello. Habitaba en los tribunales para niños y en la reforma profunda de las llamadas casas correccionales. Residía en los relatos de niños, hechos por niños y por niñas, para ellos mismos especialmente ilustrados, y en el sueño de instalar 5.000 bibliotecas, una por cada escuela. Como feminista y sufragista que era, Gabriela destacaba la aparición en México de una nueva carrera para la mujer, la enfermera escolar, y literalmente se preguntaba, exitosa al conseguir esta meta: cuando el feminismo toma posesión de lo suyo, ¿quién puede disputársela? Pensemos en ese momento, eran inimaginables oficios como conductoras de trenes o maestra albañil de la construcción o de senadoras. No así el de visitadoras del hogar a cargo de la vigilancia del niño en la calle, en los jardines y en el propio hogar, y que además por su condición de mujer podía también aconsejar a las madres sin acceso a la educación y fomentar su asociación. Ellas abrieron para la siembra de otras mujeres el surco por el cual hoy transitamos. Ya hace un siglo se vislumbraba lo que la universalización de la educación y la cultura están consiguiendo, el tiempo en que prácticamente cesa la fatal brecha entre las clases intelectuales y las clases laborales. Gabriela fue feliz en México, una agradecida por su reconocimiento y hospitalidad. Se sintió siempre honrada de haber servido al gobierno que por su gestión de la política pública de educación solo podía ser comparada con la obra del argentino Domingo Faustino Sarmiento. He trabajado, escribió nuestra premio Nobel, con complacencia, bajo el ministerio de un secretario de Estado cuya capacidad, por extraña excepción en los hábitos políticos de nuestra América, está a la altura de su elevado rango y, sobre todo, de un hombre al cual las juventudes de nuestros países empiezan a señalar como pensador de la raza, que ha sido capaz de una acción cívica tan valiosa como su pensamiento filosófico. Y concluyó su párrafo de reconocimiento a quien fuera galardonado también como doctor honoris causa por la Universidad de Chile, diciendo: será en mí siempre un sereno orgullo haber recibido de la mano del licenciado señor Vasconcelos el don de una escuela en México y la ocasión de escribir para las mujeres de mi sangre en el último periodo de descanso que ha tenido mi vida. Aquí pudo escribir Lecturas para Mujeres, destinada a la enseñanza del lenguaje, que fue publicada en 1924.
Si ustedes abren su libro en la página 110 de su capítulo dedicado a México y a la América española, se encontrarán con lo siguiente. Extraña patria, en tu seno espléndido, a las sombras de tus montes, bajo tus cielos diáfanos, anida y se propaga la serpiente. Por eso tus águilas, en lucha constante, se hunden en los valles y las persiguen y las cazan y muchas veces sucumben. Caen por tierra envenenadas con mordisco artero y entonces todas las serpientes alzan sus viles cabezas, vencedoras e insolentes. Es la letra de José Vasconcelos, escribiendo sobre la patria mexicana representada en su escudo, por la lucha sin tregua y sin desenlace entre el águila y la serpiente. Esta lucha de América, esta lucha incansable que libran nuestros pueblos. Puedo entonces comprender, sobrecogida, por qué la perseverancia de Vasconcelos en invitar a Gabriela, por qué la obsesión del revolucionario en la cultura, en la educación, en las conciencias de los más postergados. Y es que Vasconcelos ha introducido una nueva exégesis de la alegoría mexicana. Qué honda fue la visión del vate de la leyenda mexicana al presagiar a la raza, imperio feliz, allí donde el águila destroza a la serpiente. Pero se equivocaron los mexicanos, observa el exiliado. Se equivocaron también los hijos de la República buscando tierra de promisión por los valles y montes. El sitio de la leyenda ha de buscarse en las conciencias. Y solo tendremos patria y raza noble e imperio sobre una hermosa zona del mundo cuando en nuestras almas el águila destroce a la serpiente. México y Chile, unidos en los extremos de la bandera latinoamericana, de todas sus manos, de todas sus voces y de toda su sangre, están llamados a vencer a las serpientes del miedo, del terror y de las humillaciones. Y esta es una tarea pendiente que aún nos resuena la voz de Vasconcelos y de Mistral, luchando juntos por ser vencedores de una patria buena y justa para todos. Muchísimas gracias, mil veces gracias, en nombre de Gabriela. Muchas gracias.